Díganme una cosa, ¿suelen estar siempre alerta ante las cosas que parecen peligrosas en el transcurso de sus vidas? ¿Están muy alerta? Resulta fácil estar alerta ante todo aquello que podemos ver, pero ¿alguna vez han pensado que lo que no se ve puede ser mucho más peligroso? Es natural que temamos a alguien con un cuchillo y tendamos a huir si vemos que hay fuego, pero ¿se han detenido a pensar que lo que realmente destruye la mayoría de nuestras relaciones y comunidades son simplemente las palabras, el ambiente y las emociones, que a simple vista no parecen ser peligrosas? ¿Son conscientes de que, aunque no empuñen un arma, pueden matarlos con emociones falsas y con mentiras? No siempre es la violencia física lo que destruye a una persona. Se trata de las mentiras ocultas y el descontento que se siente hacia otra persona, las palabras negativas que circulan y los rumores que aún están sin confirmar. Y esas miradas que generan división junto con las actitudes que van sembrando dudas en el corazón, terminan enfermándonos a nosotros y afectando a toda la comunidad. Pero lo que es algo que resulta ser aún más inquietante y aterrador es que la gran mayoría de las personas que provocan estas divisiones tan marcadas ni siquiera son capaces de creer que en realidad estén destruyendo nada. En mi ministerio he visto a mucha gente. Los que actúan como el diablo dicen que no lo hacen, y los que están mal de la cabeza dicen que están cuerdos. Pero quienes creen verdaderamente en Dios confiesan humildemente que son pecadores y que no pueden ni levantar la cabeza ante Dios. La gran mayoría de las personas que viven sumergidas en la mentira no llegan a considerar ni por un momento que estén destruyendo nada. Al contrario, están convencidos de que poseen la razón y que hablan con justicia. ¿Acaso creen que esa falsa certeza de estar revelando la verdad proviene de la voluntad de Dios? Piénsenlo bien. Entonces, solo hay que discernir si es la verdad o si es una mentira. Si nos detenemos a reflexionar sobre si lo que dicen da vida a la comunidad, o si por el contrario la divide, podremos distinguir con total claridad entre lo que es la verdad y lo que es simplemente una mentira. ¿Por qué es esto así? Porque el diablo utiliza constantemente las palabras para dividirnos y matarnos, mientras que Dios usa sus palabras para restaurarnos y darnos una vida plena. En este mundo hay más personas que intentan agrandar los problemas que personas que intentan resolverlos. Hay más personas que se dedican a propagar heridas que aquellas que se encargan de sanarlas. Y el hecho es que hay más personas que dividen a la gente que aquellas que buscan unirlas. Por esa razón, más que por el tipo de palabras que solemos decir, debemos demostrar a través de nuestra propia fe qué clase de huella es la que dejamos grabada en el corazón de las demás personas. ¿Acaso no somos capaces de discernir si por donde alguien ha pasado lo que queda es respeto o desconfianza? Si observamos si en la profundidad de las palabras que alguien pronuncia queda restauración o conflicto, amor o división, ¿no es acaso sumamente fácil notar hacia qué dirección de poder se encamina la esencia de esa persona? Sin embargo, el espíritu del engaño nos impide distinguir esto, así que ruego que sean personas de fe que logren discernir entre la obra del demonio y la de Dios. Deseo que comprendan que la división no es simplemente un fenómeno en el que las relaciones se deterioran, sino que representa la forma de destrucción más silenciosa y letal, la cual desmorona desde su interior la razón de ser y la confianza de toda la comunidad. Incluso las personas del mundo actúan así. Ellas no se asocian con quienes hablan negativamente, incitan a la división o mienten. Por tanto, si la obra del demonio se manifiesta en la iglesia, espero que todos comprendan que estar con tales personas no es, de ninguna manera, obra de Dios. La caída original no fue solo el hecho de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es la verdadera esencia de ese pecado? Fue la destrucción.
Satanás no mató al hombre de inmediato. Más bien se acercó de una forma muy silenciosa e intelectual. No le dijo que negara a Dios ni que dejara de creer en él. Tampoco insistió en que abandonara la adoración. Solo una cosa: primero sacude la confianza entre Dios y el ser humano. ¿Qué fue lo que dijo? ¿De verdad Dios se preocupa por ti? ¿Crees que prohibirte comer de ese fruto fue realmente por tu propio bien? Esta única y simple pregunta fue una tentación terrible que provocó una división profunda entre Dios y el hombre, destruyendo irremediablemente su esencia y derrumbando desde sus cimientos toda su existencia. Cuando la confianza comenzó a flaquear, el hombre evitó a Dios. Al caer el amor, empezaron a culparse los unos a los otros, y al romperse el vínculo, la comunidad entera colapsó. Por eso quiero que sepan que el verdadero origen de todo pecado siempre fue la división. Incluso antes de la acción, existe la división entre Dios y el hombre, entre las personas, e incluso una división en lo más profundo del propio ser. Incluso hoy, la obra del demonio es la misma que en aquel entonces. Satanás siempre empieza creando pequeñas grietas dentro de la comunidad. Esta fuerza intensifica el resentimiento profundo, disfraza las emociones de una supuesta justicia y hace que la duda parezca una división absoluta y real. Así, llega un punto crítico en que aman mucho más a su propio bando que a la verdad misma. Prefieren juzgar severamente antes que sanar y terminan apedreándose dentro de la comunidad donde deberían llorar juntos. Lo más temible de todo es que la división no suele presentarse nunca con un rostro malvado o de una forma que resulte tan completamente evidente. Se presenta bajo la apariencia de una justicia profundamente herida, se acerca con humanismo. Se presenta ante nosotros bajo la apariencia de palabras correctas y bajo el pretexto de defender la verdad. De esta manera tan sutil es exactamente como el diablo viene a matarnos. Pero es fundamental que todos ustedes tengan siempre presente que mientras la obra de Dios siempre conecta la vida, la del diablo busca constantemente cortar y destruir los vínculos, siendo una historia de división que colapsa el templo de Dios desde adentro. El pasaje de hoy no es simplemente un consejo para llevar una buena vida en la iglesia. Es una palabra muy solemne que muestra por qué Dios considera tan sagrada a la iglesia y por qué advierte tan severamente contra el pecado que destruye la comunidad. En aquel tiempo, la iglesia de Corinto era exteriormente una iglesia muy activa. Tenía muchos dones, tenía pasión y también tenía crecimiento. Sin embargo, en su interior se escondía un problema fatal. Los creyentes empezaron a dividirse en bandos. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, y así empezaron a compararse y a juzgarse entre sí. La iglesia dejó de centrarse en Dios para centrarse en el hombre, actuando de forma humanista. Por eso Pablo declara con mucha firmeza en el pasaje de hoy. Él nos explica claramente que el acto de dividir la iglesia no es un simple conflicto humano superficial, sino que se trata de un pecado grave que profana el templo sagrado de Dios. ¿Leemos de nuevo el versículo 16 de nuestro pasaje? Leámoslo todos juntos. Comencemos. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si decimos que construimos un templo, eso es incorrecto. Aquí, el templo no se refiere simplemente a un edificio. Se refiere a la comunidad de creyentes reunida. Antes, Dios estaba en el templo, pero ahora habita en nosotros por el Espíritu Santo, en ustedes que creen en Jesucristo. Es decir, la iglesia no es una simple organización o reunión. Es una morada santa donde Dios habita en nosotros. Por esa razón, debemos comprender que atacar a la comunidad de la iglesia no es simplemente atacar a un individuo en particular. Debemos saber con total certeza que se trata de un pecado sumamente grave que destruye la morada sagrada donde Dios mismo reside. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, se nos advierte claramente: si alguno se atreve a profanar el templo de Dios, el mismo Dios lo destruirá a él. Tengan por seguro que lo destruirá por completo. Esta es una de las advertencias más profundas y solemnes de toda la Biblia.
La palabra clave que estamos tratando aquí es profanar. ¿Qué significa realmente este término? Esto no significa simplemente cometer un error en este sentido o ser débil. En el sentido original del lenguaje, profanar implica destruir, derribar, dañar seriamente o corromper la esencia de algo. O sea, se refiere al acto de enfermar, dividir y destruir la iglesia de Dios desde adentro. Además, el apóstol Pablo utiliza la expresión quien quiera. Esto significa que absolutamente nadie, ya sea un creyente fiel, un servidor o un líder, está exento de esta advertencia divina. Ante Dios, ninguna persona tiene el derecho de perturbar o dañar este templo sagrado que es el cuerpo de la iglesia, ni de sacudir la estabilidad de la comunidad. Y Dios pronuncia unas palabras muy temibles. Dios destruirá a esa persona. Estas palabras, hermanos, no son una simple disciplina, es una declaración solemne de que Dios mismo intervendrá para juzgar ese pecado. Porque la iglesia no es una reunión fundada por hombres, sino un templo santo que Dios compró con su propia sangre. Por eso, Dios no se toma a la ligera el hecho de perturbar su iglesia, dividirla, hacer tropezar a los fieles o destruir la comunidad. ¿Por qué Dios nos habla con una firmeza tan profunda y clara? Hermanos, la iglesia no pertenece a los hombres, sino que le pertenece a Dios. Así que debemos entender que destruir la iglesia no es solo un pecado contra el hombre, sino una rebelión contra Dios. Por lo tanto, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿soy alguien que edifica el templo de Dios o soy quien lo destruye? ¿Hablo palabras que dan vida o palabras que perturban y dividen a las personas? ¿Soy alguien que quita la vida o alguien que la otorga? Queridos y amados hermanos de nuestra iglesia Holy Seeds, el diablo busca sin duda alguna desgarrar y destruir nuestra fe, nuestra confianza y nuestro amor. Rompe familias, rompe relaciones, rompe comunidades y finalmente intenta desgarrar la iglesia de Dios. Porque mientras Dios siempre busca la unidad, el diablo es un ser que siempre intenta separarnos y dividirnos. Desde el principio, Satanás separó a Dios del hombre y destruyó la relación entre las personas. Como resultado, pasamos de ser seres que se amaban a seres que se esconden, se culpan y se condenan. Hermanos, incluso en este momento la obra del diablo sigue siendo la misma. No se nos presenta como un gran suceso desde el principio. Empieza con un pequeño rencor, con una leve comparación y con una simple palabra que nos hace sentir heridos en vez de amados. Así es la obra del demonio. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué solo lo reconocen a él? ¿Por qué no entienden mi corazón? Se aferra a esa pequeña grieta para que sigamos guardando rencor. Sigue sembrando dudas, sospechas y negatividad en nosotros. Y entonces Satanás va amplificando ese sentimiento, haciéndolo cada vez más grande. Así el rencor se vuelve desconfianza, la desconfianza se disfraza de un juicio justo y ese juicio termina provocando la división que desgarra a la comunidad. Por eso, la característica más temible del diablo es que empieza con una mentira que hace que la gente crea erróneamente que tiene la razón. No permitan que los engañen. El rasgo del diablo fomenta la división mientras piensa que está diciendo la verdad. Jamás es la obra de Dios. Él cree firmemente que dice lo correcto, pero no duda ni un segundo en destruir a las personas con la dureza de sus palabras. Dice que lo hace por el bien de la comunidad, pero inevitablemente provoca la división. Hermanos, ¿qué queda después de que se dicen esas palabras? Debemos observar sin falta y detenidamente los resultados de aquellas personas que hablan de esa manera. Es simple. ¿Qué queda tras esas palabras? ¿Queda amor? ¿Queda duda? ¿Es restauración o es conflicto? ¿Es unidad o es división?
Si discernimos esto, podremos distinguir fácilmente entre la obra del diablo y la obra de Dios. Por eso, el apóstol Pablo dejó una exhortación muy ferviente a la iglesia de Corinto, que estaba sacudida por la división. Leamos todos juntos el pasaje de 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Comencemos. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Amigos, no se dejen perturbar. El diablo siempre busca fomentar la división, pero el mensaje del Evangelio une profundamente a las personas. La cruz logró reconciliar a toda la humanidad que estaba enemistada con Dios, no la dividió. Incluso restauró y conectó de nuevo a quienes antes eran enemigos los unos de los otros. Por eso, donde el Evangelio actúa, el amor revive, el perdón se restaura y la comunidad se fortalece. Por el contrario, el diablo se encarga de romper las relaciones sin cesar. Siembra dudas, fomenta constantemente el juicio entre unos y otros y, finalmente, divide y destruye el templo de Dios desde el interior de cada individuo. Esa es precisamente su obra destructiva. Queridos hermanos, la división no es solo un distanciamiento entre personas. Es un colapso espiritual que antepone los sentimientos y la justicia propia a Dios, fracturando con dudas y juicios la comunidad que debería estar unida por el amor. La división es una obra del pecado que rompe vínculos, destruye la confianza y termina enfermando el templo de Dios desde adentro. Así, mientras el diablo siempre busca dividir, el Evangelio de nuestro Jesucristo siempre restaura las relaciones rotas y nos vuelve a unir. Por lo tanto, mis queridos y amados hermanos, si el juicio comienza a crecer mucho más que el amor en ustedes, si la condena supera a la restauración, si hay más chismes que oración sincera, o si piensan más en la división que en la unidad, es fundamental que recuerden que están en una batalla espiritual sumamente peligrosa y deben orar sin cesar. Nuestro Señor Jesucristo no vino para dividir a la gente, sino para devolvernos la plenitud de la vida a nosotros, que estábamos desgarrados por el pecado. La consecuencia más terrible del pecado no es simplemente que los seres humanos se comporten de manera equivocada, es que la relación con Dios se ha fracturado profundamente. Como resultado, el hombre comenzó a evitar a Dios, a condenarse mutuamente, y seres que debían amarse pasaron a destruirse y desgarrarse entre sí. Por eso hay divisiones constantes en el mundo. Si las familias, comunidades o iglesias caen bajo el pecado, terminan juzgando en vez de comprender y condenando en vez de acoger. Pero Jesús vino precisamente a este mundo de división, desgarro y muerte para darnos vida en abundancia. Leamos todos juntos. Efesios capítulo 2, versículo 14. Comencemos. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Lo verdaderamente asombroso aquí es que Jesús no solo predicó la paz, sino que derribó el muro de separación con su propio cuerpo. Significa que desgarró su propio cuerpo para salvarnos. Los seres humanos se lanzaban piedras unos a otros, pero Jesús recibió esas piedras en nuestro lugar. Los humanos se condenaban mutuamente, pero Jesús murió en la cruz en lugar de los pecadores. Amigos, el Evangelio no es en absoluto una simple religión. Espero que crean que el Evangelio es el poder de Dios que revive a los seres desgarrados. Por eso, al estar ante la cruz, ya no se puede vivir como alguien que odia a los demás. Al encontrarnos frente a la verdad del Evangelio, ya no es posible para nosotros seguir viviendo condenando a alguien y provocando divisiones, porque aquel que sabe que Jesús perdonó a un pecador como yo, nunca será alguien que señale o culpe a otros ni que cause divisiones. Ahora leamos todos juntos el pasaje de Colosenses capítulo 3, versículo 13. Comencemos. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro.
así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Si tienen alguna queja, sopórtense unos a otros y perdónense mutuamente, así como el Señor los perdonó a ustedes. Se nos dice que hagamos lo mismo. Pero el demonio intenta romper las relaciones hasta el final. Intenta agrandar las heridas, absolutizar sus propios sentimientos y destruir la comunidad desde adentro mediante la división. Pero Jesús nos restaura hasta el final. Abraza a los pecadores con la cruz, los vuelve a unir por su gracia y construye el templo de Dios en el Espíritu Santo. Por eso, quien ha vivido el Evangelio real no es alguien que destruye a los demás, sino alguien que les da vida. No es alguien que siembra división, sino alguien que planta la paz. Porque la cruz revive las almas muertas, restaura las comunidades caídas y vuelve a unir las relaciones rotas. Porque es la gracia y el amor perfectos de Dios. La salvación es para los seres humanos que, separados de Dios por el pecado, se destruían unos a otros, siendo reconciliados por la cruz de Jesucristo. Es la gracia absoluta de Dios que restaura al ser caído bajo la muerte y la división, convirtiéndolo en templo de Dios. Por eso, la salvación no es solo evitar el infierno, sino la restauración plena de la vida al dejar atrás el egoísmo y la división para volver a amar, perdonar y ser finalmente uno solo en el amor eterno de Jesucristo. Queridos hermanos, ¿creen que lo que más le duele al Padre Celestial es solamente el fracaso humano? Es ver cómo, por el pecado, quienes deberían amarse se destruyen y viven odiándose unos a otros. Pero Dios no ignoró cómo los seres humanos se condenaban, se separaban y se desmoronaban. Al contrario, envió a su Hijo unigénito Jesús a este mundo para salvar pecadores. El hombre se alejó de Dios, se abandonaron y por su propia codicia abandonó a la comunidad. Pero Dios no se rindió con nosotros. Esperó pacientemente hasta el final, aguantó hasta el último momento y por último nos amó tanto que entregó a su propio Hijo a la muerte en la cruz. La cruz no es solo un lugar de ejecución. Representa las lágrimas del Padre que anhelaba salvar a cada pecador y es el grito de amor de Dios que deseaba abrazar y dar vida al hombre quebrantado y moribundo. Por esta razón, Dios nos hace un llamado y nos dice que regresemos a Él. Leamos ahora juntos el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7. Comencemos. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá compasión. Dios nos habla muy claramente en el día de hoy. Las Escrituras dicen que el hombre malvado abandone por completo su camino. Y el hombre inicuo sus propios pensamientos, y que se vuelva al Señor, el cual tendrá de ti misericordia. Vuélvete a Dios. Él dice que te perdonará con generosidad. Espero que regresen. El corazón del Padre es el mismo hoy. Desea la restauración más que la condena, la vida más que el juicio y espera que las almas caídas vuelvan a ser una sola en Jesucristo. Un santo es aquella persona que, salvada por la cruz de Jesucristo, ya no dedica su vida para destruir a otros, sino que vive para dar vida. Esa es la definición del verdadero santo. Por lo tanto, un santo no es quien impone su propia justicia y divide a la comunidad, sino quien reconoce primero sus pecados ante la cruz. En lugar de resaltar las faltas ajenas, recuerda la gracia de Jesús, elige restaurar antes que condenar y busca la paz sobre la división, presentándose ante la cruz para decir, soy un pecador. Así, el verdadero santo no divide ni consume a la iglesia, sino que la protege y prefiere palabras que den vida a las almas agonizantes en vez de palabras que hieran a los demás. Queridos y respetados hermanos, vivimos en una época en la que juzgamos a los demás con demasiada facilidad y rompemos relaciones de forma muy apresurada. Las heridas se propagan más rápido que las personas y la discordia se extiende con mayor velocidad que la oración.
Y de repente, sin darse cuenta, las personas dejan de ser quienes dan vida para convertirse en seres que agotan y destruyen a los que los rodean. Pero escuchen, lo más aterrador del pecado no es simplemente cometer actos de maldad, es desestabilizar la comunidad que Dios fundó con amor, usando nuestras propias emociones y nuestra supuesta justicia. El diablo siempre intenta dividirnos. Rompe relaciones, destroza corazones y divide comunidades para finalmente intentar derribar el templo de Dios. Pero lo más temible es que siempre lo hace persuadiendo a la gente con mentiras, disfrazadas de palabras justas y sentimientos heridos. Por eso, hoy debemos mantenernos firmes ante la cruz. Jesús entregó y sacrificó su propio cuerpo para concedernos la vida eterna. Pero ¿no seguimos nosotros hiriéndonos y lastimándonos los unos a los otros? En el matrimonio, en la relación entre padres e hijos, e incluso en nuestras relaciones humanas, ¿no estamos destruyendo y matando en lugar de salvar a las personas? Espero que hoy reflexionen sobre esto. Crean que Jesús nos ha esperado hasta el final. Pero en este momento quiero que reflexionemos profundamente sobre si no somos de aquellos que le dan la espalda a nuestro Señor Jesús con demasiada facilidad. Queridos hermanos y hermanas, aquel que cree de verdad en Jesús y ha experimentado la fuerza del Evangelio, inevitablemente cambiará su vida. Aquel que se ha rendido humildemente ante la cruz nunca insulta ni se atreve a juzgar a las demás personas. Quien sabe perfectamente que ha sido perdonado por la cruz de Jesucristo, nunca podrá abandonar a otra alma con tanta facilidad en su camino. Por eso, un verdadero creyente no es quien divide a la comunidad, sino quien la sostiene. No es quien agranda las heridas, sino quien ora con lágrimas por la sanación. Ya no queda mucho tiempo para nosotros. Antes de que sus corazones se endurezcan todavía más y el amor que sienten se enfríe por completo, les pido de todo corazón que busquen el camino y vuelvan de nuevo a Jesucristo. Debemos aferrarnos a la cruz y no a las palabras de los hombres, porque solo Jesús es el único camino de salvación que revive las almas muertas, restaura las relaciones rotas y reconstruye el templo de Dios que fue destruido. Por lo tanto, queridos hermanos, no sean de los que destruyen a otros con mentiras en este tiempo. Los bendigo en el nombre del Señor para que vivan como creyentes, que salvan almas con el amor de la cruz, levantan comunidades caídas y protegen el templo de Dios hasta el final. Con esto concluyo mi mensaje. Queridos hermanos, espero que ya no vivan una vida que destruye y mata a las personas. Espero que su vida no termine destruyendo el templo de Dios en medio del odio, el juicio y la división. El pecado acaba por alejarnos profundamente de Dios y al final nos conduce inevitablemente hacia la muerte eterna. Pero Jesús entregó y desgarró su propio cuerpo en la cruz para salvarnos a todos nosotros, los pecadores, y así llevarnos a la vida eterna. Por lo tanto, espero de corazón que ahora pongan toda su fe y crean únicamente en Jesús. Espero que regresen ante la cruz. Espero que sean personas de fe que salven las almas que mueren, en lugar de ser quienes destruyen a los demás. Espero que sean santos creyentes que edifiquen el templo de Dios con el Evangelio, en lugar de ser quienes siembran la división. Que solo la cruz de Jesucristo pueda ablandar profundamente sus corazones endurecidos, restaure sus almas heridas y llene por completo todas sus iglesias, hogares y vidas con la paz celestial. Les envío mi más sincera bendición en el nombre de Jesucristo. Que Dios los sostenga y los use a todos ustedes como templos sagrados y vivos para salvar a las personas. Les envío mi más sincera bendición en el nombre de Jesucristo. Declaro y ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que toda esta gracia y bendición descienda plenamente sobre mí y sobre todos ustedes. Lo ruego